29 de junio, mis hermanos, penúltimo día de este sexto mes. Por la gracia y la misericordia de Dios estamos nuevamente de pie y venimos hoy a su presencia como cada mañana, Señor Dios nuestro. Esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por la vida y la salud que tú nos ofreces, Padre. Gracias por tu sustento, por tu cuidado para con nosotros, Señor. En tus manos nos encomendamos, Señor, que seas tú en nosotros, Señor, y que realmente seamos esa sal y esa luz en esta tierra, Señor. Gracias, Padre. Gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por la salvación, por ese regalo inmerecido que nos has otorgado a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor. En tus manos estamos, Señor, para iniciar esta semana más, Señor. Esta semana de labores, Señor. Hoy lunes 29 de junio, Padre. Gracias, Padre, por esa bendición que nos das de estar en tu presencia nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El legado de la Reforma, mis hermanos. La Iglesia Católica Romana, mis hermanos, en la Europa medieval, tenía un dominio absoluto sobre todos los asuntos permitentes a la vida espiritual. Era una época en que los ejemplares de la Biblia, la Santa Escritura, estaba escasa, no permitían que fuera accesible al pueblo, únicamente estaba en manos de los clérigos. La jerarquía de Roma se estableció como la guardiana, controlando el acceso a las escrituras y por tanto el acceso a Dios. Los sacerdotes otorgaban perdón, concedían bendición y servían como árbitros, ¿verdad?, de la recompensa eterna. Eso sucedió en lo que viene siendo antes de la Reforma. Estamos hablando del siglo XV. La iglesia estaba inundada, mis hermanos, con capas de corrupción institucional. Más allá de un velo transparente de piedad, la iglesia estaba saturada de inmoralidad, de maldad. A lo largo de la cristiandad, los feligreses luchaban por sobrevivir y llevaban duras penas, una existencia humilde. Mientras la clase religiosa dominante se aprovechaba de la ignorancia de la gente para llenarse los bolsillos y extender su autoridad. Los papas, los arzobispos, llevaban vidas depravadas de extravagantes excesos y desenfrenada lascivia. La iglesia regía con puño de hierro, supervisando incluso a los gobiernos e influyendo en todos los aspectos de la vida medieval. Esa es la iglesia en Roma, ¿verdad? Pero estamos hablando que llega un hombre cuyo nombre es Martín Lutero. Él no se empadronó ni tomó un curso abiertamente que fuera él a rebelarse. Su intención no era rebelarse de esa manera, ¿verdad? Él miró las arbitrariedades que existían. Entonces ahí vemos ya las 95 tesis de Martín Lutero, ¿verdad? En la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Ese tratado fundamental, ¿verdad?, en lo que muchos a través de la historia vemos que fue el 31 de octubre, ¿verdad? Y que por lo que vemos hoy en día, pues se ha confundido esa conmemoración en Chile. En el país de Chile es el único país latinoamericano que celebra el Día de la Reforma. Los otros países celebran que el Día de la Cosecha, el Día de tan sonado de Halloween, de disfraces, Día de Brujas. Anyways, vemos a un Lutero que
que traduce la Biblia, que se revela ante la Iglesia bajo el Papa León X. La Iglesia medieval usaba la venta de indulgencias para ayudar a la construcción de las estructuras de la Basílica de San Pedro en Roma. Eso es a eso se dedicaba la Iglesia. Eso es lo que hacía, a recabar fondos, las indulgencias papales. Entonces todo eso lo vemos a través de la historia, lo que estaba sucediendo en esos momentos. Hermanos, tal cosa era aberrante, ¿verdad? Es aberrante que se venda el perdón cuando te dicen, por decir, te voy a quitar la cobertura. Ah, caray, ¿vendes aseguranzas, compa, o qué? Mis hermanos, gracias a Dios hemos sido salvados, hemos sido cubiertos, hemos sido limpiados por medio de la sangre del Cordero. Y créanmelo, a usted, a mí, a cualquier persona que ha recibido a Jesucristo y ha entregado su vida a Cristo y lo ha reconocido como su único y suficiente Salvador, realmente pues es una falacia, una falsedad que yo le diga a usted como miembro de alguna iglesia, ya no tienes mi cobertura, porque eso no es bíblico. Dios nos ha salvado, nos ha reconciliado, por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios y realmente no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Y antes pues la gente no tenía este libro precioso, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, y no conocía lo que en ella decía. Únicamente se sujetaba a lo que el obispo, la autoridad en aquel entonces eclesiástica decía, y no tenía en sus manos la palabra de Dios y lo que nos dice, ¿verdad? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la seguridad de nuestra salvación. Esa es la seguridad de que hemos sido comprados, que hemos sido justificados delante de Dios, ¿sí? Y vemos que al pasar de los años, ¿verdad?, la iglesia se reformó. Hubo un despertar del pueblo de Dios, que fue el principio formal de la reforma, ¿sí? Sola es la escritura, es la autoridad y la suficiencia de las escrituras lo que motivó a Lutero a escribir y publicar las 95 tesis. Su compromiso con ese principio fue evidente incluso en sus primeros escritos antes de su conversión. Entonces, esto es el llamado de la iglesia al arrepentimiento. Surgieron hombres que reformaron la iglesia en aquel tiempo, y no lejos, hoy en día, la iglesia necesitamos divorciarnos de Roma, porque hay muchas cosas que aún todavía, desafortunadamente, en la iglesia cristiana, ¿sí?, todavía siguen amarrados. Seguimos amarrados a la tradición romana, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos faltaría hoy en día, quitarnos de encima esas tradiciones romanas. Y las disfrazamos, ¿verdad? Esas son actividades de alcance, es para alcanzar a la gente, es para motivarla, es para que la gente vea que no es tan aburrido ser cristiano, pudiéramos decirlo así, ¿verdad?, de esa manera. Pero realmente no podemos quitar de encima, no podemos deshacernos de la autoridad de la Santa Escritura.
La Escritura tiene la autoridad. Es el que tiene la autoridad. Es la que tiene la autoridad. Al que no ha conocido pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso nos dice 2 Corintios 5, 21. Sí, Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiésemos estar en una relación, sí, correcta con Dios por medio de Cristo. Si tales verdades, no tendríamos garantía de que la ira de Dios se hubiera satisfecho. No podría haber seguridad de la fe, esperanza del cielo, ni confianza en las promesas divinas. Seguiríamos confiando en los hombres, seguiríamos confiando en las indulgencias que yo comprara para poder ganarme el cielo. En ese tiempo medieval, se vendían indulgencias, las muy famosas indulgencias papales, ¿verdad? Compra indulgencias y es tu pasaporte a la entrada al cielo, pensando, creyendo que con ese papel que tú compraras en aquel tiempo, tenía la llave para entrar a la presencia de Dios. Pero así se sometía en aquellos tiempos al pueblo. En aquellos tiempos se sometía de esa manera tan vil, tan aprovechada, porque la gente, el pueblo no tenía la palabra de Dios en sus manos. No había manera que el pueblo escudriñara la Escritura, que conociera el mensaje de Dios, sino era a través de aquellos hombres que mentían, que transgiversaban. Y hoy en día lo vemos, tristemente. Muchos predican un evangelio diluido, donde se dice, todo va a estar bien, saca el cambio que traes adentro, Dios te hizo para ser un triunfador, X. Todo el mensaje centrado en el hombre y no en el evangelio de verdadero, va centrado en Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Por otro lado, podemos ver que acabar con la autoridad de las Escrituras o simplemente someter la autoridad a los seres humanos allanaría deliberadamente el camino para que la falsa doctrina y los falsos maestros se infiltren en el rebaño de Dios. Esto ha infiltrado e infiltraría hombres que no dicen y no hablan la verdad. Tristemente. Y tristemente mucho pueblo, mucha gente les cree y se la cree. Y venden sus casas, hacen tanta cosa. Multiplique, hermano, multiplique. Siembre, siembre, siembre. Póngale aquí 20 y verá que Dios le va a dar 100. Póngale esto y verá que ponga la semilla. Multiplique. Eso invitaría a la confusión teológica, ¿verdad? Son hombres falibles, ¿sí? Sobre la infalible palabra de Dios. Fíjense nada más. Realmente vemos cómo el engaño demoníaco, como el engaño de muchas personas han hecho que la gente se retire de las congregaciones. Muchas personas dicen, mejor me quedo en mi casa. En la iglesia nomás quieren mi dinero, quieren esto, quieren lo otro. Porque tristemente no
no hay evidencia, ¿verdad?, de que realmente la iglesia sea pura y sin mácula. Visitar a los huérfanos, visitar a las viudas. Esa es la principal de las razones que nuestro Señor Jesucristo nos invita a que seamos, que tengamos amor por nuestro prójimo, ver las necesidades. Y eso es lo que realmente pasa, ¿verdad? Muchas congregaciones están en una senda más lenta hacia el mismo destino, aunque quizás no festejen abiertamente la inmoralidad. No hacen nada para erradicarla en medio de ellos. El pecado no se confronta eh, y no se practica fielmente las disciplinas de la iglesia. Con el tiempo, la conciencia, tanto individual como colectivamente, se enfría. El pecado no confesado se vuelve la norma y la iglesia no muestra ninguna diferencia apreciable del mundo. Todo eso es evidencia de falta de sumisión a la palabra de Dios. Tenemos que someternos a la palabra de Dios, mis hermanos. Realmente está pasando estos días. Decía Charles Spurgeon, ¿verdad?, llegará el tiempo en que los pastores se preocupen más por alimentar a entretener a las cabras que alimentar a las ovejas. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces se ha caído en seguir más al hombre que en venir y ser como los hermanos de Berea, ¿verdad? Venir y ver que a través de las escrituras, ¿qué nos dice? Fíjese lo que dice Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Quién os engañó? Gálatas insensatos, ¿verdad? O sea, traducido en palabras más actuales, insensatos es tonto. Oh Gálatas tontos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Gálatas insensatos. El Espíritu, mis hermanos, se recibe por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Las iglesias de hoy quizás no están tan interesadas en atraer pecadores que intentan sepultar su teología debajo de la alfombra de bienvenida. El modelo antibíblico de alcance constituye la misma capacidad torpe de muchas iglesias de alcanzar el mundo con el evangelio, llenar las bancas con incrédulos cómodos e inmutables es la manera más rápida de confundir y corromper la obra de la iglesia. Dios no ha llamado a su pueblo a salir del mundo para ir tras sus tendencias, en vanos intentos de parecer relevante. La iglesia no puede ser sal y luz en este miserable mundo si no nos distinguimos de la gente mundana. Tiene que haber una distinción, mis hermanos. Tenemos que distinguirnos de la gente regular a lo que realmente es ser cristiano. No podemos jugar en los dos bandos, mis hermanos. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Y lo veremos más adelante.
¿Eres frío o caliente? Porque tibio os vomitaré de mi boca. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, mañana, mis hermanos, continuamos con el llamado de la iglesia al arrepentimiento. Vamos a ver lo que es un apóstol exiliado. Vamos a hablar del apóstol Juan, ¿verdad? Que en el exilio, en esa isla de Pasmos, le es dictado este libro, que para muchos de nosotros es y lo que hemos visto en Apocalipsis es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, un libro de profecía, ¿verdad? El libro del Apocalipsis, lo que viene, pero claramente nuestro Señor Jesucristo le envía o le dicta este mensaje a las 7 iglesias que están en Asia, a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, Filadelfia y la Odisea. Eso lo vemos en Apocalipsis 1:11. Estas eran congregaciones reales localizadas en las ciudades a lo largo de lo que hoy conocemos como Turquía, enumeradas en un orden que sigue la antigua ruta postal. Cada una de las tales iglesias fue fundada como fruto del ministerio de los apóstoles, principalmente por Pablo, ¿sí? Con Éfeso va sirviendo como la iglesia madre para las demás en esa región. Éfeso siendo la principal iglesia, y de ahí fueron saliendo las demás iglesias. Mañana veremos esto, veremos un apóstol exiliado, ¿sí? Y continuamos con el llamado a la iglesia al arrepentimiento en el llamado de Cristo a reformar la iglesia. Son temas, como decía ayer, pues fuertes, que pueden hacer sentir mal a algunas personas, pero créanme lo que mi intención no es hacer sentir mal a nadie, es para reflexionar realmente, que reflexionemos cómo estamos viviendo, cómo está la iglesia de Cristo hoy. Hermano, es que tenemos que modernizarnos, los tiempos han cambiado, hay que meter esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. La gente quiere ver en la pantalla, la gente, pues mucha gente no trae Biblia, mucha gente no trae teléfono, hay que poner el versículo en la pantalla para que lo mire. Y sus Biblias empolvadas en el hogar, en la sala del hogar, en qué sé yo. Ahí tenemos nuestras Biblias empolvadas, ¿verdad? Porque ya nos ayuda mucho que la tecnología, que todo lo pongan en la pantalla, mi teléfono, ahí tengo mi Biblia, X. Pero realmente, ¿cómo está viviendo? ¿Cómo está la iglesia de hoy, siglo XXI? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos como pueblo de Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos alimentando a las almas que Dios puso en nuestras manos, a nuestro encargo? Porque son de Él, no son de nosotros, son de Él. Y tú y yo, tarde o temprano, querido pastor, ministro, hermano, vamos a rendir cuentas a nuestro Señor de lo que hicimos con su iglesia, con su pueblo, no con nuestra congregación, no lo de nosotros, porque nada es de nosotros. Pensemos en ello. Señor Dios nuestro, una vez más, te damos gracias, Señor. Gracias por este material tan profundo, Señor, que nos confronta, Señor. Gracias, Señor, por la vida que vivimos en este momento y que a través del tiempo, Señor, nos diste la oportunidad, Señor, de escuchar, de
conocer a este gran siervo tuyo, Señor, a quien llamaste a tu presencia, Señor, al pastor John MacArthur, Señor, que por medio de este material nos confronta, nos hace pensar, nos hace realmente meditar de cómo estamos delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque has usado a hombres fieles a ti, Señor, y nos han dejado un legado, nos han dejado sus escritos, Señor. Pero tú, Señor, sobre todas las cosas dejaste tu palabra, Señor, que es sobre todo nombre, es sobre todo libro, Señor. Tu santa palabra, Señor, que es la que nos habla, la que nos debe de mover, Señor, a caminar en verdad, Señor. En tus manos nos encomendamos, Señor. Hay necesidades en tu pueblo, Señor, de las cuales tú ya conoces, Señor. Las ponemos en tus manos, Señor, para que tú ores en ellas. En la vida de Miguel López, de Verónica López. La fortaleza para nuestro hermano Carlos Mendoza, Señor, por la pérdida de su esposa Esperanza, Señor, nuestra hermana Esperanza. Ayúdales, Señor, bendíceles. Cuídales, Padre. Está con ellos, Señor, con Carlos, nuestro hermano Carlos, con Charlie, su hijo. Fortalece sus vidas, Señor. Ayúdales a continuar adelante, Padre. Está con ellos, Señor. Así como también, Señor, te pedimos por cada uno de mis hermanos de la congregación de Loma Terren, Señor. Hay necesidades en esta congregación, Señor. Bendíceles, Señor. Cuídales. Protégeles, Señor. Ayúdanos a continuar adelante, Señor. Que realmente seamos esa luz en esta área de Loma Terren, Señor. Gracias, Padre. Es por la bendición que nos da de servirte, Señor. En tus manos encomendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios me les bendiga. Que tengan muy bonito inicio de semana. Feliz lunes.